El despertar de la conciencia. El matrimonio perfecto. Capítulo XVI. El despertar de la conciencia. Es necesario saber que la humanidad vive con la conciencia dormida. Las gentes trabajan soñando. Las gentes andan por las calles soñando. Las gentes viven y mueren soñando. Cuando hemos llegado a la conclusión de que todo el mundo vive dormido, comprendemos la necesidad de despertar. Necesitamos el despertar de la conciencia. Queremos el despertar de la conciencia. Fascinación. La causa del sueño profundo en que vive la humanidad es la fascinación. Las gentes están fascinadas por todas las cosas de la vida. Las gentes se olvidan de sí mismas porque están fascinadas. El borracho en la cantina está fascinado por el alcohol, el local, el placer, los amigos y las mujeres. La mujer vanidosa está fascinada ante el espejo por el encanto de sí misma. El rico avaro está fascinado por el dinero y las propiedades. El obrero honrado está fascinado en la fábrica por el duro trabajo. El padre de familia está fascinado en sus hijos. Todos los seres humanos están fascinados y sueñan profundamente. Cuando manejamos un coche nos asombramos al ver a las gentes arrojarse sobre las avenidas y las calles sin importarles el peligro de los coches. Otros se lanzan francamente bajo las ruedas de los automóviles. Pobres gentes, andan dormidas, parecen sonámbulas. Andan soñando con peligro para sus propias vidas. Cualquier clarividente puede verles los sueños. Las gentes sueñan en todo aquello que las tiene fascinadas. El sueño, durante el sueño, el ego se escapa del cuerpo físico. Esta salida del ego es necesaria para que el cuerpo vital pueda reparar el cuerpo físico. En los mundos internos podemos asegurar que el ego se lleva sus sueños a los mundos internos. En los mundos internos el ego se ocupa de las mismas cosas que lo tienen fascinado en el físico. Así vemos al carpintero durante el sueño en su carpintería, al policía cuidando calles, al peluquero en la peluquería, al herrero en su herrería, al borracho en la taberna o cantina, a la prostituta en la casa de placeres entregada a la lujuria, etcétera, etcétera. Viven todas esas gentes en los mundos internos como si estuvieran en el mundo físico. A ningún viviente se le ocurre preguntarse a sí mismo durante el sueño si está en el mundo físico o en el astral. Los que se han hecho semejante pregunta durante el sueño, han despertado en los mundos internos. Entonces con asombro han podido estudiar todas las maravillas de los mundos superiores. Solo acostumbrándonos a hacernos semejante pregunta de instante en instante durante el estado llamado de vigilia podemos llegar a hacernos semejante pregunta en los mundos superiores durante las horas entregadas al sueño. Es claro que durante el sueño repetimos todo lo que hacemos durante el día. Si durante el día nos acostumbramos a hacernos esta pregunta, durante el sueño nocturno, estando fuera del cuerpo resultaremos repitiéndonos la misma pregunta. El resultado será el despertar de la conciencia. Recordarse a sí mismo. El ser humano fascinado no se acuerda de sí mismo. Nosotros debemos autorrecordarnos a nosotros mismos de instante en instante. Necesitamos autorrecordarnos en presencia de toda representación que pueda fascinarnos. Detengámonos ante toda representación y preguntémonos, ¿dónde estoy? ¿Estaré en el plano físico? ¿Estaré en el plano astral? Luego dad un saltito con la intención de flotar en el ambiente circundante. Es lógico que si flotáis es porque estáis fuera del cuerpo físico. Resultado será el despertar de la conciencia. El objeto de esta pregunta a cada instante, a cada momento, es hacer que se grabe en el subconsciente para que actúe después durante las horas entregadas al sueño, en horas en que realmente el ego se halla fuera del cuerpo físico. Sabed que en el astral las cosas se ven tal como aquí en el plano físico. Las gentes durante el sueño y después de la muerte ven todo allí en forma tan igual al mundo físico, que ni siquiera sospechan por ello hallarse fuera del cuerpo físico. Ningún difunto cree jamás haber muerto, está fascinado y sueña profundamente. Si los difuntos durante la vida hubieran hecho práctica de recordarse a sí mismos de instante en instante, si hubieran luchado contra la fascinación de las cosas del mundo, el resultado sería el despertar de la conciencia. No soñarían. Andarían en los mundos internos con la conciencia despierta. Quien despierta la conciencia puede estudiar, durante las horas del sueño, todas las maravillas de los mundos superiores. Quien despierta la conciencia vive en los mundos superiores como un ciudadano del cosmos totalmente despierto. Entonces convive con los grandes hierofantes de la logia blanca. Quien despierta la conciencia ya no puede soñar aquí en este plano físico, ni tampoco en los mundos internos. Quien despierta la conciencia deja de soñar. Quien despierta la conciencia se convierte en un investigador competente de los mundos superiores. Quien despierta la conciencia es un iluminado. Quien despierta la conciencia puede platicar familiarmente con los dioses que iniciaron la aurora de la creación. Quien despierta la conciencia puede recordar sus innumerables reencarnaciones. Quien despierta la conciencia asiste conscientemente a sus propias iniciaciones cósmicas. Quien despierta la conciencia puede estudiar en los templos de la Gran Logia Blanca. Quien despierta la conciencia puede saber en los mundos superiores cómo se encuentra la evolución de su Kundalini.
Todo matrimonio perfecto debe despertar la conciencia para recibir la guía y dirección de la logia blanca. En los mundos superiores, los maestros guiarán sabiamente a todos aquellos que realmente se aman. En los mundos superiores los maestros entregan a cada cual lo que necesita para su desarrollo interior. Práctica complementaria. Al despertar del sueño normal, todo estudiante gnóstico debe hacer un ejercicio retrospectivo sobre el proceso del sueño, para recordar todos aquellos lugares donde estuvo de visita durante las horas del sueño. Ya sabemos que el ego viaja mucho donde estuvimos y todo aquello que vimos y oímos. Los maestros instruyen a los discípulos cuando estén fuera del cuerpo físico. Es urgente saber meditar profundamente y luego practicar aquello que aprendemos durante las horas del sueño. Es necesario no movernos a tiempo del despertar porque con ese movimiento se agita el astral y se pierden los recuerdos. Es urgente combinar los ejercicios retrospectivos con los siguientes mantram Raom Gaom. Cada palabra se divide en 2 sílabas. Debe acentuarse la vocal o estos mantrams son para el estudiante lo que la dinamita para el minero. Así como el minero se abre paso por entre las entrañas de la tierra con ayuda de la dinamita, así también el estudiante se abrirá paso hacia las memorias del subconsciente con la ayuda de estos mantrams. Paciencia y tenacidad. El estudiante gnóstico debe ser infinitamente paciente y tenaz porque los poderes cuestan mucho. Nada se nos da de regalado. Todo cuesta. Estos estudios no son para los inconstantes, ni para las personas de poca voluntad. Estos estudios exigen fe infinita. Las personas escépticas no deben venir a nuestros estudios porque la ciencia oculta es muy exigente. Los escépticos fracasan totalmente. Los incrédulos no logran entrar a la Jerusalén celestial. Los 4 estados de conciencia. El primer estado de la conciencia se denomina Icasia. El segundo estado de conciencia es Pistis. El tercer estado de conciencia es Dianoia. El cuarto estado de conciencia es Nous. Icasia es ignorancia, crueldad humana, barbarie, sueño demasiado profundo, mundo instintivo y brutal, estado infrahumano. Pistis es el mundo de las opiniones y creencias. Pistis es creencia, prejuicios, sectarismos, fanatismo, teorías en las cuales no existe ningún género de percepción directa de la verdad. Pistis es la conciencia del nivel común de la humanidad. Dianoia es revisión intelectual de creencias, análisis, sintetismo, conceptual, conciencia cultural intelectual, pensamiento científico, etc. El pensamiento dianoético estudia los fenómenos y establece leyes. El pensamiento dianoético estudia los sistemas inductivo y deductivo con el propósito de utilizarlos en forma profunda y clara. Nous es perfecta conciencia despierta. Nous es el estado de Turilla, la perfecta iluminación interior profunda. Nous es legítima clarividencia objetiva. Nous es intuición. Nous es el mundo de los arquetipos divinales. El pensamiento noético es sintético, claro, objetivo, iluminado. Quien alcanza las alturas del pensamiento noético despierta la conciencia totalmente y se convierte en un Turilla. La parte más baja del hombre es irracional y subjetiva y se relaciona con los 5 sentidos ordinarios. La parte más alta del hombre es el mundo de la intuición y conciencia objetiva espiritual. En el mundo de la intuición se desarrollan los arquetipos de todas las cosas de la naturaleza. Solo aquellos que han penetrado en el mundo de la intuición objetiva, solo quienes han alcanzado las alturas solemnes del pensamiento noético están verdaderamente despiertos e iluminados. Ningún verdadero Turilla puede soñar. El Turilla, quien ha alcanzado las alturas del pensamiento noético, nunca lo anda diciendo, jamás presume de sabio, es demasiado sencillo y humilde, puro y perfecto. Es necesario saber que ningún Turilla es medium ni pseudo clarividente, ni pseudo místico, todos esos que hoy en día abundan como la mala hierba en todas las escuelas de estudios espirituales, herméticos, ocultistas, etc. El estado de Turilla es muy sublime y solo lo alcanzan aquellos que trabajan en la fragua encendida de Vulcano durante toda la vida. Solo el Kundalini puede elevarnos al estado de Turilla. Es urgente saber meditar profundamente y luego practicar magia sexual durante toda la vida para alcanzar después de muy difíciles pruebas el estado de Turilla. La meditación y la magia sexual nos llevan hasta las alturas del pensamiento noético. Ningún soñador, ninguna medium, ninguno de esos que entran en una escuela de enseñanza oculta puede alcanzar instantáneamente el estado de Turilla. Desgraciadamente muchos creen que esto es como soplar y hacer botellas, o como quien se fuma un cigarrillo, o como quien se emborracha. Así vemos a muchos alucinados, mediums y soñadores, declarándose maestros clarividentes, iluminados. En todas las escuelas, incluso dentro de las filas de nuestro movimiento gnóstico, no faltan esos sujetos que dicen ser clarividentes sin serlo realmente. Estos son los que, fundamentados en sus alucinaciones y sueños, calumnian a otros diciendo, fulano está caído, zutano es mago negro, etc., etc. Es necesario advertir que las alturas del Turilla requieren muchísimos años de ejercitamiento mental y magia sexual en matrimonio perfecto. Esto significa disciplina, estudio largo y profundo, meditación interior muy fuerte y profunda, sacrificio por la humanidad, etc., etc.
Impaciencia. Por lo común los recién entrados a la gnosis están llenos de impaciencia, quieren manifestaciones fenoménicas inmediatas, instantáneos desdoblamientos, iluminación, sapiencia, etc. La realidad es otra. Nada se nos da regalado. Todo cuesta. Nada se consigue con curiosidad, instantáneamente, rápidamente. Todo tiene su proceso y su desarrollo. El Kundalini se desarrolla, evoluciona y progresa muy lentamente dentro del aura del Machoam. El Kundalini tiene el poder de despertar la conciencia. Empero el proceso del despertar es lento, gradual, natural, sin hechos espectaculares, sensacionales, emocionales y bárbaros. Cuando la conciencia ya ha despertado totalmente no es algo sensacional, ni espectacular. Es sencillamente una realidad tan natural como la de un árbol que lentamente creció, se desarrolló y desenvolvió sin sobresaltos y cosas sensacionales. Naturaleza es naturaleza. El estudiante gnóstico en principios dice, estoy soñando. Después exclama, estoy en cuerpo astral, fuera del cuerpo físico. Más tarde logra el samadhi, el éxtasis, y penetra en los campos del paraíso. Al principio las manifestaciones son esporádicas, discontinuas, seguidas de largos tiempos de inconsciencia. Más tarde, las alas ígneas nos dan la conciencia continuamente despierta sin interrupciones. Matrimonio perfecto. Capítulo XVI. Conciencia, subconsciencia, supraconciencia. Conciencia, aquello que llamamos conciencia ordinaria de vigilia, duerme profundamente. La conciencia ordinaria de vigilia se relaciona con los 5 sentidos y el cerebro. La gente cree que tiene la conciencia despierta y eso es absolutamente falso. La gente vive diariamente en el sueño más profundo. Supraconciencia. La supraconciencia es atributo del íntimo, el espíritu. La facultad de la supraconciencia es la intuición. Se hace necesario obligar a la supraconciencia a trabajar para que la intuición se haga poderosa. Recordemos que órgano que no se usa se atrofia. Las personas que no trabajan con la supraconciencia tienen la intuición atrofiada. La polividencia es clarividencia intuitiva. Es omnisciencia divina. Este ojo se halla en la glándula pineal. Allí reside el loto de los 1000 pétalos. Allí reside la supraconciencia. La glándula pineal se halla situada en la parte superior del cerebro. Quien quiera desarrollar la supraconciencia debe practicar la meditación interna. Concentraos en la Madre Divina que reside en las profundidades de vuestro ser. Meditad en ella. Adormeceos rogándole que ponga en actividad vuestra supraconciencia. Meditad diariamente. La meditación es el pan diario del sabio. Con la meditación desarrollaréis la supraconciencia. Memoria. Necesitáis memoria para recordar las experiencias internas. No derraméis el semen. Sabed que en el semen existen millones de células microscópicas del cerebro. Tú no debes perder esas células. Alimento especial para desarrollar el poder de la memoria. Arreglad vuestro desayuno con frutas ácidas y almendras molidas con miel de abejas. Así proveeréis al cerebro de átomos necesarios para la memoria. Experiencias internas. Mientras el cuerpo duerme, el ego vive en los mundos internos y se transporta a distintos lugares. En los mundos internos somos probados muchas veces. En los templos internos recibimos la iniciación. Se hace necesario recordar lo que hacemos fuera del cuerpo. Con las instrucciones dadas en este libro, todo ser humano podrá despertar la conciencia y recordar sus experiencias internas. Es doloroso saber que existen muchos iniciados que trabajan en los grandes templos de la logia blanca mientras su cuerpo físico duerme, y que sin embargo ellos no recuerdan nada porque su memoria se haya atrofiada. Aquí tenéis los ejercicios para el desarrollo de la memoria. Practicad intensamente. Obligad al subconsciente a trabajar. Despertar la conciencia, poner en actividad la supraconciencia. Clarividencia y pseudoclarividencia. Existe la clarividencia y la pseudoclarividencia. El estudiante gnóstico debe hacer una clara diferencia de estas dos formas de percepción ultrasensible. La clarividencia se fundamenta en la objetividad. La pseudoclarividencia se fundamenta en la subjetividad. Entiéndase por objetividad la realidad espiritual, el mundo espiritual. Entiéndase por subjetividad el mundo físico, el mundo de la ilusión, aquello que no tiene realidad. Existe también la región intermedia, el mundo astral, el cual parece ser objetivo o subjetivo según el grado de desarrollo espiritual de cada cual. Llámase pseudoclarividencia la percepción imaginaria, la fantasía, las alucinaciones evocadas artificialmente, los sueños absurdos, las visiones astrales que no coinciden con los hechos concretos, la lectura de pensamientos propios proyectados inconscientemente en la luz astral, la creación inconsciente de visiones astrales interpretadas luego como auténticas realidades, etc., etc. Entra también en el terreno de la pseudoclarividencia, el misticismo subjetivo, el falso misticismo, los estados pseudomísticos que no tienen ninguna relación con el sentimiento intenso y claro, sino que se acercan a la historia y a la pseudomagia. En otras palabras,
falsas proyecciones religiosas proyectadas inconscientemente en la luz astral y en general todo aquello que en la literatura ortodoxa recibe el nombre de belleza, seducción, clarividencia objetiva. 4 son los estados mentales que conducen al neófito hasta las cimas inefables de la clarividencia objetiva. Primero, dormir profundo. Segundo, dormir con sueños. Tercero, estado de vigilia. Cuarto, turilla o estado de perfecta iluminación. Realmente solo el turilla es el auténtico clarividente. Es imposible llegar a estas alturas sin haber nacido en el mundo causal. Quien desea alcanzar el estado de turilla debe estudiar a fondo los procesos psíquicos semi-inconscientes que se constituyen de hecho en el origen de muchas formas de autoengaño, autosugestión e hipnosis. El gnóstico debe alcanzar primero la habilidad de detener el curso de sus pensamientos, la capacidad de no pensar. Solo quien logre esa capacidad podrá realmente escuchar la voz del silencio. Cuando el discípulo gnóstico alcanza la capacidad de no pensar, entonces debe aprender a concentrar el pensamiento en una sola cosa. El tercer paso es la correcta meditación. Esta trae a la mente los primeros relámpagos de la nueva conciencia. El cuarto paso es la contemplación, éxtasis o samadhi. Este es el estado de turilla, perfecta clarividencia. Aclaración: en el movimiento gnóstico solo existen algunos pocos turillas. Hacemos esta aclaración. Es necesario saber que con alguna excepción muy rara, solo existen pseudo-clarividentes y místicos subjetivos. Realmente todas las escuelas místicas y todos los movimientos espiritualistas están llenos de pseudo-clarividentes ilusos que causan más daños que beneficios. Esos son los que se autotitulan maestros. Entre ellos abundan las reencarnaciones famosas, los Juanes Bautistas de los cuales conocemos más de una docena, las Marías Magdalenas, etcétera, etcétera. Esta clase de gentes creen que la iniciación es como soplar y hacer botellas, y basados en su supuesta maestría y en sus absurdas visiones creadas por su mentalidad morbosa, profetizan y excomulgan a los demás a su antojo, como quieren, calumniando a las personas y calificando a otros de magos negros, o asegurando que ciertas personas están caídas, etcétera, etcétera. El movimiento gnóstico debe depurarse de esa plaga mala y dañosa y por ello empezamos con la expulsión de la señora X. No estamos dispuestos a seguir tolerando más el morbo malsano de todos esos clarividentes ilusos y de todos esos místicos subjetivos. Nosotros propagamos la cultura espiritual intelectual, la decencia, la caballerosidad, el análisis lógico, el sintetismo conceptual, la cultura académica, las altas matemáticas, la filosofía, la ciencia, el arte, la religión, etcétera, etcétera. De ninguna manera estamos dispuestos a seguir aceptando la chismografía de los alucinados, ni las locuras de los soñadores. Realmente el clarividente subjetivo transfiere su conciencia de sueños al estado de vigilia para ver en los demás sus sueños proyectados. Estos últimos cambian según el estado de ánimo del soñador. En el pasado pudimos comprobar que cuando algún pseudo clarividente estaba de acuerdo con todas nuestras ideas y conceptos, nos veía como ángeles o dioses, y entonces nos alababan y hasta adoraban. Empero cuando cambiaba el concepto, cuando el pseudo clarividente se entusiasmaba por alguna nueva escuela, cuando leía algún libro que le parecía maravilloso, cuando escuchaba a algún conferencista que llegaba a la ciudad, cuando resolvía cambiar de organización, de escuela, entonces nos acusaba de magos negros, nos veía como demonios, etc. Con esto queda demostrado que estos pseudo clarividentes son únicamente soñadores que ven sus propios sueños proyectados en la luz astral. Aquellos que realmente quieren alcanzar las cimas inefables de la verdadera y legítima clarividencia, deben cuidarse muchísimo del peligro de los autoengañados y someterse a la auténtica disciplina esotérica. La realidad, el verdadero y legítimo clarividente, el que ha alcanzado la supraconciencia, jamás presume de clarividente, nunca lo anda diciendo. Cuando aconseja, lo hace sin dar a entender a otros que se basa en su clarividencia. Todos los santuarios gnósticos deben cuidarse de aquellas personas que se alaban a sí mismos y que se autotitulan clarividentes. Todos los santuarios gnósticos deben desarrollar el máximo de vigilancia para protegerse de los espectaculares pseudo-clarividentes que, de cuando en cuando, aparecen en el escenario para calumniar y desacreditar a otros, asegurando que fulano es hechicero, que zutano es mago negro, que mengano se cayó, etc. Es urgente comprender que ningún auténtico turilla tiene orgullo. Realmente todos aquellos que dicen, yo soy la reencarnación de María Magdalena, Juan Bautista, Napoleón, etc. son orgullosos tontos, pseudo-clarividentes ilusos, necios estúpidos. Nosotros no somos sino miserables partículas de polvo, horribles gusanos de lodo, ante la terrible y gloriosa majestad del Padre. Esto que estoy diciendo no es cuestión alegórica, ni simbólica, estoy hablando literalmente, crudamente, una terrible realidad. Realmente es el yo quien dice, yo soy el maestro tal, la reencarnación del profeta tal, etc., etc. Ciertamente el yo animal es Satán. Es el yo, el ego diablo, quien se siente maestro, mahatma, hierofante, profeta, etc., etc. Conciencia,
subconsciencia y supraconciencia, conciencia, subconsciencia y supraconciencia se resumen en una sola cosa, conciencia humana. Es necesario despertar la conciencia. Quien despierta la conciencia se hace un supraconsciente, alcanza las alturas de la supraconciencia, se convierte en un verdadero clarividente iluminado, en un turilla. Es urgente convertir el subconsciente en consciente y despertar totalmente la conciencia. Es necesario que la totalidad de la conciencia se despierte absolutamente. Solo quien tiene la totalidad de su conciencia despierta es un clarividente verdadero, un iluminado, un turilla. Las llamadas infraconciencia, inconsciencia, subconsciencia, etc., son únicamente distintas formas o zonas de la conciencia dormida. Urge despertar la conciencia para ser un iluminado, un clarividente, un supraconsciente. Las 6 dimensiones fundamentales, más allá de las 3 dimensiones conocidas, como largo, ancho y alto, existe la 4ª dimensión, esta es el tiempo, y más allá del tiempo tenemos la 5ª dimensión, esta es la eternidad. Empero aseguramos que más allá de la eternidad existe una 6ª dimensión que está más allá de la eternidad y del tiempo. En esta 6ª dimensión fundamental comienza la liberación total. Solo quien despierta en todas las 6 dimensiones fundamentales del espacio es un verdadero clarividente, un turilla, un iluminado legítimo. Mensaje de Navidad de 1968 a 1969. La magia de las runas. Capítulo 45. El sueño de la conciencia. Bien, amados discípulos gnósticos, con mucho esfuerzo y gran amor hemos llegado al penúltimo capítulo de este mensaje de Navidad de 1968 a 1969 y conviene para bien de la gran causa eliminar ciertas malezas que obstruyen el camino. En todo esto existe algo demasiado grave, quiero referirme en forma enfática al sueño de la conciencia. Los 4 evangelios insisten en la necesidad de despertar, pero desgraciadamente las gentes suponen que estén despiertas. Para colmo de males existe por ahí cierta clase de sujetos muy psíquicos, por cierto, que no solamente duermen sino que además sueñan que estén despiertos. Esa clase de gentes se autodenominan dizquevidentes y resultan demasiado peligrosas porque proyectan sobre los demás sus sueños, alucinaciones y locuras. Son esos precisamente los que endilgan a otros delitos que no han cometido y desbaratan hogares ajenos. Resulta obvio comprender que no estamos hablando, contra los legítimos clarividentes, solo nos referimos ahora a los alucinados, a esos equivocados sinceros que sueñan estar despiertos. Con pena profunda hemos podido evidenciar que el fracaso esotérico se debe en verdad a la conciencia dormida. Muchos devotos gnósticos sinceros y amantes de la verdad fracasan realmente debido a ese lamentable estado de la conciencia dormida. En los antiguos tiempos solo se enseñaba el gran arcano, el maituna, el sexo yoga, a los neófitos que despertaban conciencia. Sabían muy bien los hierofantes que los discípulos dormidos, tarde o temprano abandonan el trabajo en la 9ª esfera. Y lo peor del caso es que esos fracasados se autoengañan pensando de sí mismos lo mejor. Casi siempre caen como rameras en brazos de alguna nueva escuelita que les brinde alguna especie de consuelo y después pronuncian frases como las siguientes: yo no sigo con las enseñanzas gnósticas porque éstas exigen una pareja y esto es cosa de uno mismo, la liberación, el trabajo es cosa que hay que buscarla solo. Naturalmente todas estas palabras de autoconsuelo y autoconsideración solo tienen por objeto la propia autojustificación. Si esas pobres gentes tuvieran la conciencia despierta evidenciarían su error, comprenderían que ellos no se hicieron solos, que tuvieron un padre y una madre, que hubo un coito que les dio la vida. Si esas pobres gentes tuvieran la conciencia despierta verificarían por sí mismos que tal como es arriba es abajo y viceversa, experimentarían en forma directa su cruda realidad, se darían cuenta cabal del lamentable estado en que se encuentran, comprenderían la necesidad del maituna para fabricarse los cuerpos solares, el traje de bodas del alma y lograr así ese nacimiento segundo del cual habló el gran Kabir Jesús al rabino Nicodemus. Pero tales dechados de sabiduría duermen y no son capaces en verdad de verificar por sí mismos que estén vestidos con cuerpos protoplasmáticos, con harapos lunares, que son unos cuitados y miserables. Los soñadores, los dormidos que suponen estar despiertos, no solamente se dañan a sí mismos sino también causan graves daños a sus semejantes. Yo creo que el equivocado sincero, el dormido que sueña estar despierto, el mitómano que a sí mismo se cree supertrascendido, el alucinado que se califica de iluminado, en verdad puede y suele hacer a la humanidad muchísimo más daño que aquel que jamás en su vida ha ingresado a nuestros estudios. Estamos hablando en un lenguaje muy duro, empero podéis estar seguro, querido lector, que muchos dormidos, alucinados, al leer estas líneas en vez de detenerse un momento para reflexionar, corregir y rectificar, buscarán solo la forma de apropiarse mis palabras con el evidente propósito de documentar sus locuras. Para desgracia de este pobre hormiguero humano, las pobres gentes tienen dentro un pésimo secretario que malinterpreta las enseñanzas gnósticas. Quiero referirme al yo pluralizado, al mí mismo. Lo más cómico de Mefistófeles es la forma como se disfraza de santo. Es claro que al ego le place que lo pongan sobre los altares y que lo adoren. Resulta patético, evidente, comprender a fondo, que mientras la conciencia continúe embotellada entre el yo pluralizado, no solamente dormirá sino lo que es peor,
tendrá algunas veces el mal gusto de soñar que está despierta. El peor género de locura resulta de la combinación de la mitomanía con las alucinaciones. El tipo del mitómano es aquel que presume de Dios, que se siente súper trascendido, que desea que todo el mundo le adore. Esta clase de sujetos al estudiar este capítulo le acomodan a otros mis palabras y piensan de sí mismos que ya disolvieron el yo aunque lo tengan más robusto que un gorila. Cuando un mitómano dormido trabaja en la fragua de los cíclopes, podéis estar bien seguros de que muy pronto abandonará el trabajo diciendo, yo ya logré el nacimiento segundo, yo estoy liberado, he renunciado al nirvana por amor a la humanidad, soy un dios. En nuestro querido movimiento gnóstico hemos podido ver cosas muy feas, resulta espantoso ver a los mitómanos, a los dormidos alucinados profetizando locuras, calumniando al prójimo, calificando a otros de magos negros, etc. Eso es espantoso. Diablos juzgando a diablos. No quieren darse cuenta todos esos dechados de perfección que en este mundo doloroso en que vivimos, casi resulta un imposible encontrar alguna vez un santo. Todo mago es más o menos negro, de ninguna manera se puede ser blanco mientras el demonio, el yo pluralizado, esté metido entre el cuerpo. Eso de andar diciendo por ahí que fulano de tal está caído es ciertamente una broma de muy mal gusto porque en este mundo toda la gente está caída. Eso de calumniar al prójimo y destruir hogares con falsas profecías, es propio de alucinados, de gente que sueña que está despierta. Si alguno de verdad quiere autodespertarse, que entonces se resuelva a morir de momento en momento, que practique la meditación de fondo, que se liberte de la mente, que trabaje con las runas tal como en este libro las hemos enseñado. Aquí a esta sede patriarcal del movimiento gnóstico constantemente me llegan cartas de muchos dormidos que dicen, mi mujer, o fulano, o zutano, etc. está muy evolucionado, es un alma demasiado vieja, etc. Esos pobres dormidos que así hablan piensan que el tiempo y la evolución puede despertarlos, autorrealizarlos, llevarlos a la liberación final. No quieren comprender esas personas que la evolución y su hermana gemela la involución son exclusivamente dos leyes mecánicas de la naturaleza que trabajan en forma armoniosa y coordinada en todo lo creado. Cuando uno despierta conciencia comprende la necesidad de emanciparse de esas dos leyes y de meterse por la senda de la revolución. Queremos gente despierta, firme, revolucionaria, de ninguna manera aceptamos frases incoherentes, vagas, imprecisas, insípidas, inodoras, etc. Debemos vivir alertas y vigilantes como el vigía en época de guerra. Queremos gente que trabaje con los tres factores de la revolución de la conciencia. Lamentamos tantos casos de sinceros equivocados dormidos que solo trabajan con un solo factor muchas veces mal usado desgraciadamente. Necesitamos comprender lo que somos, pobres bestias dormidas, máquinas controladas por el ego. Mensaje de Navidad 6970. Capítulo 03. La conciencia. Cuando vienen a mí esos recuerdos, ardientes efluvios de abril y de aurora, al sentir en verdad ese fresco rocío de gotas de cielo, sufro en realidad por todos esos millones de seres humanos que sueñan y lloran. Desperté conciencia, logré la iluminación a donde iba dormido por el rudo peñón cortado a tajo, miré atentamente al firmamento y estaba muy arriba, la cima tremenda con su vértigo me atrajo, torné la faz a la traspuesta hondura, vi la tierra y estaba muy abajo. El ave fénix al pasar en raudo vuelo me tocó con sus alas de inmaculada blancura y entonces lleno de fervor oré sabiendo que el perfume de la plegaria llegaba hasta a Dios. Imploré por los dormidos, por esos equivocados sinceros que sueñan que estén despiertos, por los fracasados que suponen que van muy bien. Sueña el sabio en la espléndida rosa de mágico prado que entreabre sus hojas deliciosas al lucero vespertino del amor. Sueña el bardo melenudo con el tímido arroyuelo cantarín que baja por la montaña deshecho en plata, convertido todo en filigrana que corre y pasa. Sueña la madre desventurada en el hijo que perdió en la guerra y no concibe suerte más dura, llora al pie de su retrato la dicha rota, y el rayo juega con la tortura y hasta enciende un iris en cada gota. Sueña Fausto con su Margarita de blanca faz tranquila bajo el dosel primoroso de su rubia cabellera, que como cascada de oro cae sobre sus hombros alabastrinos. Qué abismo tan profundo en su pupila pérfida y azulada como la onda. En las garras espantosas del dolor, el pobre animal intelectual, sueña que es Bruto partiendo en mil pedazos el corazón de César, Espartaco el temible asolando a la Campania, Ulises en su palacio de Ítaca matando furioso a los pretendientes de su esposa, Tel rechazando con el pie el esquife, Cleopatra seduciendo a Marco Antonio, Cromwell ante el suplicio de un monarca, Mirabeau en el Tabor de las Naciones, Bolívar con 5 pueblos libertados, Morelos en los campos de batalla. Sueña el enamorado en la estrella que por oriente sube resplandeciente, en la tan esperada cita, en el libro que ella tiene entre sus manos, en su romántica ventana. Sueña el marido ofendido en obscura contienda y bronca rebeldía, sufre lo indecible y hasta muere en la pesadilla. Sueña el lujurioso en la desnudez impúdica de la diablesa que se revuelca como el cerdo entre el lodo de la inmundicia. Sueña el ebrio que es rico, joven, esforzado caballero de gran renombre, valiente en la batalla. Sueña Amado Nervo en La amada inmóvil y Víctor Hugo en Los Miserables.
Esta vida de tipo lunar es solo un tejido de sueños. No se equivocaron los viejos sabios de la tierra sagrada de los Vedas, cuando dijeron que este mundo es maya, ilusión. Si esas pobres gentes dejaran de soñar, qué distinta sería la vida. Los 4 evangelios insisten en la necesidad de despertar conciencia, pero como están escritos en clave nadie entiende. En estos instantes vienen a mi memoria recuerdos inefables. Una noche cualquiera de otoño platicaba deliciosamente con un adepto en los mundos superiores. Conversar con un hermano mayor en los universos paralelos de las dimensiones superiores, es ciertamente algo imposible para los dormidos, para esas pobres gentes que sueñan. Afortunadamente yo estoy despierto. Variado fue el tema de la conversación. El diálogo se desarrolló en síntesis. Little antes escuchaba y callaba, es obvio que ella también está despierta y goza acompañándome, es mi esposa sacerdotisa. Y aquella plática corría deliciosamente como un río de oro bajo la selva espesa del sol. El venerable quería una entrevista conmigo aquí abajo, en el mundo físico, en la región tridimensional. Fue necesario definir los factores de tiempo y lugar. Little antes protestó, 12 de la noche y tan lejos de nuestra casa, en el mero centro de la Ciudad de México. Inútiles resultaron sus protestas. Él y yo fijamos la cita y dimos la palabra. Pasaron los meses de otoño, aguardaba con sumo interés el anciano año nuevo 1968. Empero, todo pasa, y no me tocó aguardar demasiado, llegó la noche anhelada. Salí de casa temprano, así tenía que ser pues esa es noche de muchas visitas, debía anticiparme. Un taxi me condujo por la calzada, de Tlalpan hasta el Zócalo. Hube de apearme en 20 de noviembre, exactamente en una de las esquinas de la Plaza de la Constitución. Debía pagar el pasaje. ¿Cuánto debo? 2 pesos, señor, aquí tiene, cóbrese. El chofer recibió el dinero sin presentir ni remotamente nada sobre mí ni sobre el motivo de mi viaje. ¿Qué puede saber un dormido? ¿Acaso el pobre chofer conocía mis estudios? ¿Qué podría exigirle? Un soñador más manejando un taxi, eso es todo. Y anduve por el centro mismo del Zócalo, me detuve ante un gran poste de hierro, esta era el asta de nuestra bandera nacional, lugar exacto de la misteriosa cita. Es obvio que debía primero reconocer el lugar y así sucedió, pero aún no habíamos llegado ni siquiera a las 10 de la noche. Caminé por la avenida 5 de Mayo despacito, despacito, y me llegué hasta el Parque de la Alameda. El hielo de invierno que alienta en los cerros donde nunca se mece matices ni aromas, bajaba en frescos raudales de plata cubriendo los prados marchitos. Me senté en un banco del parque, el frío de esa noche de invierno era ciertamente tremendo. Aquí y allá y por doquiera alegres jugueteaban los niños bien abrigados, platicaban austeramente los ancianos sobre cosas tal vez muy serias y graves o por lo menos muy sin importancia, sonreían con miradas luciferinas de fuego los enamorados. Resplandecían luces de variados colores y no faltaba como es apenas normal entre ese abigarrado y pintoresco conjunto humano de Año Nuevo, algunos disfraces, gentes que gozaban haciéndose sacar alguna fotografía ante los 4 Reyes Magos, humo que brota de la montaña, nostalgia obscura, pasión extraña, sed insaciable, tedio inmortal, anhelo tierno, subconsciente indefinido, ansia infinita de lo imposible, es lo que siente en momentos así la humanidad. Varias veces ambulé cerca a las cristalinas fuentes contemplando junto a los pinos cosas bellas, globos de variados colores, simbólicas representaciones del viejo y nuevo año, carros arrastrados por los cabritos de Capricornio, etc. Una y otra vez tomando despacio por la avenida 5 de Mayo me acerqué en varias ocasiones hasta el asta de nuestra bandera nacional en el centro viviente de la Plaza de la Constitución. Miraba con ansiedad alrededor, el glorioso lugar estaba relativamente solo y para colmo no resplandecía en esa noche el pabellón de la patria con el águila del espíritu, la serpiente sagrada y el nopal de la voluntad. Oscuros Alejandros y Espartacos, qué lejos estáis de comprender todo esto, en las cruentas labores de la guerra, sembradora de lauros y desgracias, fuisteis ídolos de arcilla que cayeron en tierra vueltos pedazos. En sublime absorción hurgué mi propia mente, meditando en el misterio de la vida y de la muerte. Faltaba tan solo media hora para la consabida cita del misterio. Muchas veces anduve silente por ahí entre el zócalo de la Alameda. De pronto mirando el reloj suspiré profundamente diciendo con una voz que me asombró a mí mismo, por fin, la hora está cerca. Era necesario apresurar un poco más el paso para retornar otra vez al lugar de la cita anhelada. Resonaron las campanas de la vieja catedral metropolitana, cuando ansioso me detuve ante el asta de la bandera nacional. Faltaban tan solo 15 minutos para las 12, miré a mi alrededor como inquiriendo, como buscando alguna señal que me indicara la presencia del maestro. Innumerables interrogantes me asaltaban. ¿No sería capaz este gurú de cumplirme la cita? Tal vez el adepto no habría pasado el recuerdo de este compromiso a su cerebro físico. Al fin, oh Dios, resuenan en las torres del templo las 12 campanadas de Año Nuevo. Me comenzaba a sentir como defraudado cuando algo insólito sucede. Veo 3 personas frente a mí. Es una familia extranjera,
tal vez norteamericana, inglesa, no lo sé. El caballero avanza solo hacia mí, le observo atentamente, conozco esas facciones, ese continente majestuoso, es el maestro. Me felicita, me abraza, me desea éxito total para el año 1968, luego se retira. Sin embargo, algo extraño noto en él, ha venido como un sonámbulo, inconsciente, como movido por una fuerza superior a él. Esto me alarma, me entristece un poco. Es posible que la conciencia del maestro esté despierta en los mundos superiores y dormida en el mundo físico. Esto es ciertamente extraño, enigmático, profundo. Después del encuentro con el maestro ya no me sentí defraudado, en mi corazón había gozo. Avancé dichoso hasta el atrio de la vieja catedral, aguardaba, sí, y de pronto vino mi hijo Osiris, venía conduciendo su pequeño carro de color de fuego, se detuvo un instante para recogerme y conducirme a casa. ¿Te cumplió la cita el maestro? Esa fue su primera pregunta y como la respuesta fuera afirmativa es claro que se alegró mucho y luego guardó silencio. Es útil decir que después de este acontecimiento tuve con el maestro una nueva entrevista en los mundos superiores. Le agradecí el cumplimiento de la cita y le felicité. El gurú muy alegre, se sintió satisfecho de haber podido conducir a su humana personalidad hasta el lugar previamente convenido. Es obvio que el maestro en sí mismo, es eso que los indostaníes llaman Atman, el espíritu divino fusionado con su alma espiritual, BUDDHI, el alma humana, manas superior, revestida con su personalidad terrestre. Es lo que en el Oriente misterioso se denomina sabiamente Bodhisattva. Es fácil comprender que aquel hombre que vino a mí fue el Bodhisattva del maestro, y venía dormido. ¡Qué dolor! Era un Bodhisattva caído, sin embargo, el maestro logró controlarlo y conducirlo como a un autómata, como a una marioneta, hasta el lugar de la cita. No es en manera alguna extraño, que un Bodhisattva, alma humana de maestro, después de caer se sumerja lamentablemente en el sueño de la inconsciencia. En los antiguos tiempos, en esa época en que los ríos de agua pura de vida manaban leche y miel, vivieron sobre la faz de la tierra muchos maestros. Con el advenimiento fatal del Kali Yuga, la edad negra en que desgraciadamente vivimos, cayeron muchísimos bodhisattvas y la lira de Orfeo se desplomó sobre el pavimento del templo hecha pedazos. La gran divinidad antigua ha caído derribada. Reposa sobre un costado, el rostro contra la tierra, no obstante, las jerarquías celestes la levantan. Si hay infierno, si hay diablo, si hay karma. Capítulo XXV, la experiencia directa. Distinguidos amigos, hoy 19 de marzo de 1973, 11º año de Acuario, nos reunimos para finalizar estas pláticas que incuestionablemente habrán de salir publicadas en forma de libro para bien de la gran causa. Al concluir, quiero poner énfasis en la necesidad de experimentar en forma directa todo lo que hemos explicado. La experiencia de lo real es cardinal y definitiva para la comprensión creadora. Ha llegado la hora de entender, con entera claridad, que poseemos ciertamente un factor psicológico definitivo, mediante el cual es posible verificar lo que hemos dicho en todas estas reuniones. Quiero referirme con gran solemnidad a la base misma de nuestra organización psíquica, a ese elemento que todavía no se ha perdido, la esencia. Es indubitable que en la misma, en la conciencia, se encuentra el Buda, la doctrina, la religión y la sabiduría. Sintetizando, podemos afirmar que en la esencia, en la conciencia, se hallan depositados los datos indispensables para la regeneración, la autorrealización íntima y la vivencia completa de todo lo que en estas pláticas hemos dicho. Esto quiere decir, que si en tal elemento primario basamento primordial de toda nuestra organización psíquica, se encuentran los principios básicos de la regeneración, obviamente, lo primero que debemos hacer es destruir, aniquilar, esa segunda naturaleza de tipo infernal, dentro de la cual se halla aprisionada la esencia. Resulta palmario y evidente que al desenfrascar la esencia, al liberarse la misma, despierta radicalmente. Las ventajas que el citado evento puede realmente proporcionarnos, como veis, son múltiples. La primera de tales ventajas es de por sí magnífica, pues tiene la capacidad de orientarnos fundamentalmente, dirigiendo nuestros pasos sabiamente por la senda del filo de la navaja, que ha de conducirnos hasta la liberación final. La segunda de tales ventajas, nos conduce por el sendero de las variadas experiencias directas hasta la verificación total de todas y cada una de las afirmaciones que hemos hecho en estas pláticas. Iluminación íntegra, vivencia luminosa, confirmación práctica, es el modus operandi de la esencia desembotellada, despierta, autoconsciente. Aniquilación completa de todos los elementos indeseables que constituyen el mí mismo, el sí mismo, es fuera de toda duda inaplazable, impostergable. Necesitamos aprender a dirigir voluntariamente todos los funcionalismos de nuestra psiquis. No está bueno que continuemos convertidos en esclavos, debemos hacernos amos y señores de sí mismos. Conforme los elementos indeseables van siendo eliminados, la conciencia va despertando. Sin embargo, necesitamos volvernos serios, porque hasta ahora no hemos sido gente seria. Cada uno de nos, actualmente, no es más que un leño entre las embravecidas olas del mar de la existencia.
Repito, necesitamos volvernos serios. Esta afirmación implica espantosa autovigilancia de instante en instante, de momento en momento. Recordad lo que ya hemos dicho en pláticas anteriores, en relación con nuestros semejantes, los defectos que llevamos escondidos afloran espontáneamente, y si estamos alertas y vigilantes como el vigía en época de guerra, entonces los descubrimos. En todo autodescubrimiento existe también autorrevelación. Defecto descubierto debe ser rigurosamente analizado, estudiado en todos los niveles de la mente, y comprendido íntegramente a través de los diversos procesos de la meditación interior profunda. Un poco más tarde, y ya entendido íntegramente el defecto que hemos analizado, vienen las súplicas a Devi Kundalini, nuestra divina madre cósmica particular, con el propósito de que ella elimine y desintegre el defecto en cuestión. El trabajo es muy hondo, mis estimables hermanos, espantosamente serio, demasiado profundo. Solo así es posible extirpar, erradicar de nuestra psiquis muchos elementos indeseables, infrahumanos, tenebrosos, dentro de los cuales se encuentra aprisionada la esencia. Conforme la conciencia vaya despertando, las posibilidades de experimentación directa se van haciendo cada vez más lúcidas y continuas. Ante todo, mis caros amigos, quiero que ustedes aprendan a manejar, prácticamente, los diversos destellos de conciencia despierta. En la vida práctica podemos anotar cuidadosamente el hecho concreto de que todas las gentes viven con la conciencia dormida. En estos instantes, me vienen a la memoria los recuerdos de algo insólito. Hace unos 17 o 18 años, hallándome en un mercado de la Colonia Federal con mi esposa sacerdotisa Litelantes, en momentos en que reclamábamos un reloj que ella había mandado a componer en una relojería, fuimos de pronto sacudidos por una violenta explosión de dinamita. Litelantes, horrorizada, me pidió regresáramos a casa de inmediato. Es obvio que mi respuesta fue francamente negativa, en modo alguno quería yo exponer nuestras vidas a una segunda explosión que sabía había de acaecer. Inútiles fueron sus ruegos. En tales momentos resonaron las sirenas y campanas de los tragahumos o bomberos. Aquellos humildes y mártires servidores de la humanidad, se precipitaron en el lugar de las explosiones. De todos estos bomberos que acababan de entrar al teatro de los acontecimientos, no se salvará ninguno, morirán. Tales fueron mis palabras. Litelantes, horrorizada, guardó silencio. Instantes después, una segunda explosión hizo estremecer terriblemente la Ciudad de México. El resultado fue la muerte de todos esos humildes servidores. Se desintegraron automáticamente, pues no se hallaron ni los cadáveres, tan solo se encontró por ahí la bota de un sargento. Yo francamente me quedé asombrado del grado de inconsciencia en que se encontraban tales bomberos. Si ellos hubieran estado despiertos, de ninguna manera hubieran perecido. Todavía recuerdo el llanto de las mujeres que huían de aquel mercado, y de los niños que horrorizados se agarraban a las faldas de sus madres. Si yo no hubiese estado despierto, obviamente habría perecido, porque en el lugar en donde debía tomar el camión, autobús, tan indispensable para regresar a casa, murieron centenares de personas. Todavía no he podido olvidar a tantos y tantos cadáveres que, tirados sobre la orilla de la banqueta, acera, de la calle, yacían tapados con papeles de periódicos. Incuestionablemente, esas víctimas se debieron a la curiosidad. Tratábase de curiosos, gentes inconscientes, dormidos, que después de la primera explosión habían concurrido al lugar de los hechos para contemplar el espectáculo. Si tales gentes hubiesen estado despiertas, jamás habrían concurrido como curiosos al lugar de los hechos. Desafortunadamente, dormían profundamente, así fue como encontraron la muerte. Cuando regresamos a casa, situada en la colonia Caracol, nuestros vecinos estaban alarmados, suponían que habíamos muerto. Ciertamente se asombraron de que a pesar de estar tan cerca del lugar de la catástrofe aún pudiéramos regresar vivos. He ahí la ventaja de estar despiertos. Hay que despertar, amigos, y aprender a vivir alertas de momento en momento, de instante en instante. Es impostergable dividir siempre la atención en tres partes. Primero sujeto, segundo objeto, tercero lugar. Sujeto, no olvidarnos de sí mismos, autovigilarnos en cada segundo, en cada momento. Esto implica el estado de alerta en relación con nuestros pensamientos, gestos, acciones, emociones, hábitos, palabras, etcétera, etcétera, etcétera. Objeto, minuciosa observación de todos aquellos objetos o representaciones que por medio de los sentidos llegan a la mente. No identificarnos jamás con las cosas porque así es como cae uno en la fascinación y en el sueño de la conciencia. Lugar, observación diaria de nuestra casa, de nuestra recámara, como si fuera algo nuevo, preguntarnos diariamente a sí mismos, ¿por qué he llegado yo aquí, a este lugar, a este mercado, a esta oficina, a este templo, etcétera, etcétera, etcétera?
Estos tres aspectos de la división de la atención, en momento alguno constituyen capítulo aparte, ni algo diferente al proceso de la disolución del yo. Indiscutiblemente necesitamos autoestudiarnos, autoobservarnos de momento en momento, si es que de verdad queremos descubrir nuestros propios defectos psicológicos, pues, como ya dijimos, en relación con nuestros semejantes los defectos escondidos afloran espontáneamente, naturalmente. No se trata meramente de estar autoobservando los pasos que damos, ni las formas del cuerpo, etc. La vigilancia sobre sí mismos implica el estudio silencioso y sereno de todos nuestros procesos psicológicos íntimos, emociones, pasiones, pensamientos, palabras, etcétera, etcétera, etcétera. La observación de las cosas sin identificación nos permitirá conocer los procesos de la codicia, el apego, la ambición, etcétera, etcétera, etcétera. Es irrefutable que a un codicioso le costará mucho trabajo no identificarse con un anillo de diamantes, o con unos cuantos billetes de banco, etcétera, etcétera. La observación sobre los lugares nos permitirá conocer hasta dónde llegan nuestros apegos y fascinaciones en relación con lugares diversos. Es pues, este triple juego de la atención, un ejercicio completo para autodescubrirnos y despertar conciencia. Era yo muy joven todavía, un tierno adolescente, cuando practicaba en forma instintiva el maravilloso ejercicio aquí citado. En instantes en que platico con ustedes esto, me vienen a la memoria dos casos especiales que voy a relatar. Primero, una noche de tantas entraba por las puertas de una maravillosa mansión, silente atravesé por un hermoso jardín hasta llegar a una fastuosa sala. Movido por un impulso interior, pasé un poco más allá y penetré osadamente en un despacho de abogado. Ante el bufete hallé sentada a una dama de regular estatura, cabeza cana, rostro pálido, labio delgado y nariz roma. Era aquella señora de apariencia respetable y mediana estatura. Su cuerpo no era muy delgado, pero tampoco demasiado gordo. Su mirada más bien parecía melancólica y serena. Con voz dulce y apacible, la dama me invitó a tomar asiento ante el escritorio. En tales instantes, algo insólito sucede, veo sobre el bufete dos mariposas de vidrio que tenían vida propia, movían sus alas, respiraban, miraban, etcétera, etcétera, etcétera. El caso, por cierto, me parecía demasiado exótico y raro, dos mariposas de vidrio, y con vida propia. Acostumbrado como estaba a dividir la atención en tres partes, primero, no me olvidé de mí mismo, segundo, no me identifiqué con aquellas mariposas de vidrio, tercero, observé cuidadosamente el lugar. Al contemplar tales animales de vidrio me dije a mí mismo, esto no puede ser un fenómeno del mundo físico, porque en la región tridimensional de Euclides jamás he conocido mariposas de vidrio con vida propia. Incuestionablemente, esto puede ser un fenómeno del mundo astral. Miré luego en mi derredor y me hice las siguientes preguntas, comillas, ¿por qué estoy en este lugar? ¿Por qué he venido aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Dirigiéndome luego a la dama, le hablé en la siguiente forma, señora, permítame usted salir un momento al jardín, que luego regresaré. La dama asintió con un movimiento de cabeza y yo abandoné por un instante aquel despacho. Ya fuera, en el jardín, di un saltito alargado con la intención de flotar en el ambiente circundante. Grande fue mi asombro cuando verifiqué por mí mismo que realmente me hallaba fuera del cuerpo físico. Entonces comprendí que estaba en astral. En tales momentos, me acordé de que hacía largo tiempo, varias horas que había abandonado mi cuerpo físico, que incuestionablemente, se hallaba ahora reposando entre su lecho. Hecha la singular comprobación, regresé al despacho donde la dama me aguardaba. Entonces quise convencerla de que estaba fuera del cuerpo físico. Señora, le dije, usted y yo estamos fuera del cuerpo físico, quiero que recuerde que hace unas cuantas horas se acostó a dormir en la cama. Ahora se encuentra aquí platicando conmigo fuera de su cuerpo físico, pues sabido es que cuando el cuerpo duerme, la conciencia, la esencia, desafortunadamente metida entre el ego, anda fuera del vehículo corpóreo. Dichas todas estas palabras, la dama me miró con ojos de sonámbula, mas no entendió. Yo comprendí que aquella señora tenía la conciencia dormida. No queriendo insistir más, me despedí de ella y abandoné el lugar. Después me dirigí hacia California, con el propósito de realizar ciertas investigaciones importantes. En el camino, encontré a un desencarnado que en vida había sido cargador de bultos pesados en los mercados públicos. El infeliz, llevando sobre sus espaldas un enorme fardo, parecía sufrir lo indecible. Acercándome al difunto, le dije, amigo mío, ¿qué le pasa? ¿Por qué lleva usted sobre sus adoloridas espaldas ese fardo tan pesado? El desdichado, mirándome con ojos de sonámbulo, me contestó, estoy trabajando, pero señor, le insistí, usted ya murió hace mucho tiempo. Esa carga que lleva sobre sus espaldas no es más que una forma mental, abandone eso. Todo fue inútil, aquel pobre muerto no me entendió, tenía su conciencia demasiado dormida. Queriendo auxiliarle, floté a su alrededor en el medio ambiente circundante con el propósito de alarmarle, de hacerle entender que algo raro estaba sucediendo en su existencia, de hacerle saber en alguna forma que estaba muerto, etcétera, etcétera.
mas todo fue inútil. Posteriormente, hechas las investigaciones de rigor, regresé a mi vehículo físico que yacía dormido entre el lecho. Maestro, ¿quiere decir usted que no hay posibilidad de experiencia directa, tal como lo ha expuesto en sus pláticas, sin la disolución de los defectos psicológicos? Voy a contestar detenidamente esta pregunta que sale del auditorio. Caballero, amigos, damas que me escuchan, la experiencia directa se halla asociada a los porcentajes de conciencia despierta. Normalmente, las gentes tan solo poseen un 3% de conciencia despierta, y un 97% de subconsciencia o conciencia dormida. Incuestionablemente, cuando se llega a poseer un 4 o 5% de conciencia despierta, empiezan los primeros destellos de experiencia directa. Distíngase entre destellos y plenitud total, que son diferentes. Alguien que posee, por ejemplo, un 10% de conciencia despierta, por ende, tendrá un porcentaje mayor de lucidez a la de aquellos que poseen un 4 o 5%. En todo caso, a medida que la esencia se va liberando, conforme el ego comienza a disolverse, la capacidad para la investigación directa irá también aumentando en forma progresiva y ordenada. El ejercicio de la división de la atención en 3 partes, tal como lo hemos explicado en esta plática, nos permitirá evidenciar hasta la saciedad el grado de conciencia adquirida. He enseñado pues, aquí, doctrina y procedimientos para despertar conciencia. He dado el sistema efectivo para usar inteligentemente los porcentajes de conciencia adquiridos. Cuando el ego ha sido radicalmente aniquilado, la conciencia queda totalmente despierta. En esas circunstancias podemos descender a voluntad dentro de los mundos infiernos con el propósito de ver, oír, tocar y palpar la cruda realidad de tales regiones sumergidas. Este tipo de investigaciones, por ser de tanto avance, solo es posible realizarlo a satisfacción con una conciencia absolutamente despierta. Maestro, nos hablaba usted de 2 ventajas que provienen de la esencia, siendo la primera que nos orienta para vivir adecuadamente y la segunda que nos permite la experiencia directa. En la experiencia que tuvo en el mercado de la colonia federal, debido a una tremenda explosión, ¿cuál de las 2 facultades de la esencia fue la que le permitió salvar su vida? Noble señor, séame permitido informarle que la segunda de tales cualidades de la conciencia, la de la experiencia directa, me permitió conocer por anticipado el hecho que iba a suceder. ¿Cuál fue aquel de la muerte de tales bomberos? Maestro, ¿podría explicarnos cuál es la diferencia entre lo que son las proyecciones de la mente y las experiencias reales? Con el mayor placer voy a dar respuesta a esta nueva pregunta del auditorio. Séame permitido informarles a ustedes, señores y señoras, que las proyecciones mentales son de carácter completamente subjetivo, muy diferentes, por cierto, a las experiencias reales que son de tipo objetivo. En el primer caso, la mente proyecta lo que ha elaborado subconscientemente, e identificada con tales proyecciones, cae en la fascinación y en los sueños propios de la inconsciencia. En el segundo caso, la mente ha agotado el proceso del pensar, no proyecta, está abierta a lo nuevo, recibe sin identificación y en ausencia de toda fascinación y de todo proceso ensoñativo. Voy a ilustrar esta respuesta con un relato de tipo suprasensible. Hallándome fuera de mi cuerpo físico, en instantes en que éste dormía profundamente entre el lecho, invoqué a cierto desencarnado que en vida fuera un miembro de familia, por cierto, cercano. El difunto se presentó ataviado con cierto traje gris que en vida llevara, venía riéndose solo, parecía verdaderamente un sonámbulo, platicaba tonterías, algo que había escuchado de alguien. Inútiles fueron mis intentos para que me reconociese, el infeliz dormía profundamente. Ciertamente no me veía, en el fondo, verdaderamente, percibía exclusivamente sus propias formas mentales, y reía como un loco de atar, como un idiota. He aquí 2 aspectos que vienen a aclarar pues, la pregunta en cuestión. El difunto aquel proyectaba sus propias formas mentales, soñaba con ellas, se hallaba absolutamente fascinado con ellas y ni siquiera me percibía. En el segundo caso, yo estaba completamente consciente, despierto, sabía que mi cuerpo físico había quedado dormido entre el lecho, no proyectaba, había agotado el proceso del pensar, me abría a lo nuevo, recibía al desencarnado, le investigaba. Me daba cuenta del estado deplorable en que se encontraba. Con tal relato he ilustrado pues, la pregunta que ha salido del auditorio. Venerable maestro, con relación al ejercicio de la división de la atención en 3 partes que se hace aquí en el mundo físico, ¿cómo es que puede repercutir en el mundo astral si son 2 mundos totalmente diferentes? Amigos míos, si observamos la vida de los sueños normales, comunes y corrientes, podremos ver el hecho concreto de que muchas escenas del sueño, corresponden a las ocurrencias de la vida diaria, a los hechos que aquí mismo hemos vivido en el mundo físico, a los actos de cada momento. Como consecuencia directa de esto que estamos afirmando, podemos enfatizar la noticia de que el ejercicio de la división de la atención en 3 partes, se repite también como en el caso de los sueños.
en aquellas horas en que la esencia embotellada entre el ego se encuentra fuera del cuerpo físico. Creo que ustedes no ignoran que cuando el cuerpo duerme, la esencia, embotellada entre el mí mismo, se aleja del cuerpo físico. Así pues, si nos acostumbramos a practicar tal ejercicio aquí en el mundo físico, de instante en instante y de momento en momento, después lo repetiremos instintivamente durante las horas del sueño y el resultado será el despertar de la conciencia. Entonces podremos ver, oír, tocar y palpar todo lo que en estas pláticas hemos venido diciendo en relación con el infierno, el diablo y el karma. Conforme el ego se vaya disolviendo, la conciencia irá despertando más y más, y esto lo podremos evidenciar mediante el ejercicio de la división de la atención en tres partes. Disuelto absolutamente el ejercicio aquí enseñado nos permitirá usar la conciencia, en forma voluntaria, para la investigación de las grandes realidades. Maestro, ¿cómo podría hacerse accesible a la comprensión del profano lo que es la diferencia entre lo real y lo irreal, lo ilusorio de lo verdadero, lo objetivo de lo subjetivo? Una interesantísima pregunta ha salido del auditorio, y es claro que me apresuro a darle respuesta. Amigos míos, hace algunas noches estuvimos viendo por televisión ciertas noticias científicas. A través de diversas representaciones de la pantalla fue el público informado sobre experimentos que hombres de ciencia actuales están realizando con el cerebro. Conectando ciertos nódulos al cerebro, hombres de ciencia pueden controlar las diversas secciones del mismo. En estas condiciones, la máquina humana puede ser manejada por medio de ondas, y esto ya está absolutamente demostrado. También se hicieron experimentos en la plaza de toros. Un científico, mediante tal sistema pudo detener al toro, hacerle desistir del ataque en instantes en que precisamente hacía la suerte con el capote. Con esto ha quedado perfectamente demostrado que todo organismo es una máquina susceptible de ser controlada como cualquier otra. En el caso de la máquina humanoide, es obvio que los diversos agregados psíquicos inhumanos, que sucediéndose unos a otros van controlando en diversos tiempos las variadas zonas cerebrales, reemplazan íntegramente a los nódulos cerebrales, a las ondas y a las máquinas automáticas mediante las cuales los científicos pueden controlar cerebros. Con otras palabras diremos que los científicos, en determinados momentos, mediante sus sistemas eléctricos, hacen el mismo papel de los agregados psíquicos, es decir, ellos demuestran la realidad de tales agregados mediante el papel que ejecutan. Alguien tiene que controlar el cerebro para realizar actos. O lo controlan los agregados psíquicos o lo controlan los científicos mediante sistemas eléctricos especiales. En todo caso, las investigaciones vienen totalmente a confirmar lo que decimos: el humanoide intelectual es una máquina inconsciente, automática, subconsciente. ¿Cómo podría una máquina inconsciente aceptar que está dormida? ¿Cómo podría tal máquina afirmar que el mundo es maya, ilusión, etc.? La máquina humanoide, por el hecho mismo de ser máquina, sueña, pero ignora que sueña, niega que sueña, cree firmemente que está despierta, y jamás aceptaría la tesis de que está dormida. El humanoide automático y mecanizado, no es capaz de diferenciar lo objetivo de lo subjetivo, por el hecho mismo de ser mecanizado, y toma como objetivo lo que es subjetivo, y viceversa. La máquina dormida, el autómata humanoide, está muy lejos de poder comprender la diferencia entre conciencia objetiva y conciencia subjetiva. La máquina tiene sus propias tesis basadas precisamente en el sueño profundo de la conciencia. No es posible en modo alguno hacerle comprender a un profano dormido la diferencia entre conciencia y subconsciencia, entre objetividad y subjetividad, entre sueño y vigilia, etcétera, etcétera, etcétera. Solo despertando conciencia es posible aceptar tales diferencias. Desafortunadamente, el profano cree estar despierto, y hasta se ofende cuando alguien le dice que tiene la conciencia dormida. Hablando en lenguaje socrático diríamos que el ignorante ilustrado, el profano dormido, la máquina inconsciente, no solamente ignora, sino, además, ignora que ignora, no solamente no sabe, sino, además, y lo que es peor, no sabe que no sabe. Amigos míos, es necesario dejar de ser máquinas. Cuando alguien acepta que es máquina, comienza a dejar de serlo. Un poco más tarde, el velo de las ilusiones se vuelve pedazos. Necesitamos convertirnos en seres humanos, y esto solamente es posible destruyendo, aniquilando los agregados psíquicos que incesantemente se alternan entre sí para controlar la máquina orgánica. Es indispensable llegar a tener realidad, dejar de ser meros autómatas movidos por ondas o por agregados, que es lo mismo, y convertirnos en individuos responsables, conscientes y verdaderos. Maestro, ¿qué diferencia existe entre el ejercicio de la división de la atención en tres partes y la disolución del ego para despertar conciencia? Señores, señoras, a través de todas estas pláticas nos hemos interesado especialmente por la disolución del ego, por la destrucción completa de todos esos agregados psíquicos dentro de los cuales está enfrascada, embotellada, la conciencia. Me parece que hemos hablado demasiado claro, que hemos dado una didáctica perfecta para la aniquilación absoluta del mí mismo, del sí mismo. Hemos explicado hasta la saciedad, que solo mediante la aniquilación radical de los elementos inhumanos que llevamos dentro, podemos liberar la esencia, despertarla.
En la plática de hoy dimos un ejercicio específico, definido. Hablamos de la división de la atención en 3 partes, con el propósito de usar en forma cada vez más y más perfecta, los diversos porcentajes de conciencia despierta que vamos logrando mediante la muerte del mí mismo. En el primer caso hay doctrina completa relacionada con la aniquilación del sí mismo. En el segundo caso, hay un ejercicio maravilloso, una práctica que nos permitirá usar la conciencia que vayamos logrando en forma perfecta, clara, precisa. En todo caso, es necesario convertirnos verdaderamente en investigadores competentes del esoterismo y del ocultismo puro. Esto es lo que queremos, y con tales intenciones hemos dado a través de estas pláticas, la doctrina indispensable. Curso de GNOS y SBI. M. Laxmi segunda parte, lección 5, la esencia o conciencia. En el tema de hoy trataremos de llegar hasta ustedes, con un tema donde trataremos de llegar a la comprensión de que el ser humano actual no tiene dentro un alma, como se nos ha dicho, sino que tiene una chispa de alma que se llama esencia y que traducido en hechos es conciencia. Si tuviéramos un alma integrada, el ser humano sería incapaz de cometer tantos errores y violaciones a la ley. El alma es una parte de Dios interno y ello obedece en su totalidad la voluntad del Padre. Nosotros hemos sido dotados de una esencia, pero, debido a la mecanicidad en que hemos caído y a medida que ha nacido en nosotros la legión o el yo pluralizado, cada yo ha agarrado una parte de esencia, la ha atrapado en su interior y esto ha hecho que nosotros tengamos la conciencia dormida y no podamos ser dueños de nosotros mismos porque el yo pluralizado maneja la mente y las emociones y se encuentra ubicado en nuestro país psicológico. Cuando nosotros emprendemos un trabajo serio sobre sí mismos, vamos desintegrando el yo y liberando proporcionalmente la esencia que se encuentra embotellada en el yo y, esas partículas de esencia liberadas, se van sumando a la esencia o chispa divinal. Cuando toda esta esencia que llevamos dentro ha sido integrada, pasa a unirse al alma, y solo en ese momento pasamos a ser personas reales, verdaderas, con alma. Desde luego este trabajo tiene que ser o llevarse al unísono con la creación de los cuerpos superiores existenciales del ser o cuerpos solares que servirán de vehículo de esa alma. La conciencia, mientras la esencia está embotellada por ego, no puede despertar, así que nos podemos atrever a decir, sin temor a equivocarnos, que la humanidad actual tiene la conciencia dormida, maneja una muy baja proporción de conciencia. Se ha confundido el intelecto con la conciencia. Una persona puede llegar a ser intelectual pero eso no le garantiza que su conciencia está despierta. Se sabe relacionar muy con el mundo en que anda, pero está muy mal relacionado con el mundo en que vive, o sea su cuerpo físico, su mente, y su psiquis. Resumen, aquí trataremos de explicar que, el alma no está encarnada en la persona todavía, la esencia es una chispa de alma, pero que se encuentra fraccionada por el yo psicológico. El porcentaje de conciencia que tenemos tiene concordancia con la proporción de esencia que no está embotellada en el ego. Es necesario crear alma a través de la revolución de la conciencia, desintegrando el yo y fabricando cuerpos solares con castidad.